El cuento de Navidad de Oggy Wren, escrito por Paul Auster. Este cuento fue publicado en The New York Times en diciembre de 1990 y luego fue adaptada al cine para la película Cigarros. Este cuento me lo contó Oggy Wren. Como Oggy no queda muy bien, o por lo menos no tan bien como él quisiera, me pidió que no usara su nombre verdadero. Más allá de eso, todo el asunto de la billetera extraviada y la mujer ciega y la cena de Navidad es tal cual él me lo contó. Hace ya casi 11 años que Oggy y yo nos conocemos. Trabaja detrás del mostrador en una tabaquería de la calle Court, en el centro de Brooklyn. Y como es el único negocio que tiene los puritos holandeses que me gusta fumar, a menudo paso por ahí. Durante mucho tiempo apenas sí me fijé en Oggy Wren. Era el extraño hombrecito que usaba un abrigo azul con capucha y me vendía cigarros y revistas. El personaje pícaro y ocurrente que siempre tenía algún comentario gracioso sobre el tiempo, o los Mets, o los políticos de Washington, y hasta ahí llegaba mi interés. Pero un día, hace algunos años, él hojeaba una revista en el negocio cuando se topó con la reseña de uno de mis libros. Supo que era yo por la foto que acompañaba la reseña, y después de eso, las cosas entre nosotros cambiaron. Dejé de ser un cliente más y me convertí en una persona distinguida. A la mayoría de la gente no le importa en lo más mínimo ni los libros ni los escritores, pero resultó que Oggy se consideraba un artista. Y ahora que había desentrañado el secreto de mi identidad, me aceptó como un aliado, un confidente, un igual. Para serles sincero, aquello se me hacía bastante embarazoso. Después, casi inevitablemente, llegó el momento en que me preguntó si me gustaría ver sus fotos. Y dado el entusiasmo y su buena voluntad, no parecía haber forma de rechazar. Solo Dios sabe qué esperaba encontrarme, pero sin duda no fue lo que Oggy me mostró el día siguiente. En una habitación pequeña y sin ventanas al fondo del negocio, abrió una caja de cartón y sacó 12 álbumes de fotos, todos negros, idénticos. Era la obra de su vida, me dijo, y no le llevaba más de 5 minutos al día realizarla. Cada mañana de los últimos 12 años, a las 7 en punto, se había parado en la esquina de la avenida Atlantic y la calle Clinton y había sacado una sola foto a color, siempre de la misma vista. El proyecto abarcaba ahora más de 4.000 fotografías. Cada álbum representa un año diferente y las fotos seguían un orden, desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre, con las fechas apuntadas con cuidado debajo de cada una. Mientras pasaba las hojas de los álbumes y estudiaba la obra de Oggy, no sabía qué pensar. Mi primera impresión fue que se trataba de lo más extraño y desconcertante que jamás hubiera visto. Todas las fotografías eran iguales, un abrumador ataque de repetición, la misma calle y los mismos edificios, una y otra vez, un delirio sin fin de imágenes redundantes. No se me ocurría qué decirle a Oggy, así que seguí pasando las páginas, asintiendo con la cabeza en falsa señal de apreciación. Oggy parecía imperturbable mientras me observaba con una amplia sonrisa.
De pronto, después de varios minutos, me interrumpió para decir: «Vas demasiado rápido. Nunca lo podrás entender si no vas más despacio». Tenía razón, por supuesto. Si uno no se toma el tiempo para mirar, nunca logrará ver nada. Elegí otro álbum y me obligué a ir más despacio. Presté mayor atención a los detalles, noté los cambios de clima, observé las variantes en los ángulos de la luz a medida que las estaciones avanzaban. Pude detectar finalmente las sutiles diferencias del tránsito, anticipar el ritmo de los distintos días, el tumulto de las mañanas laborales, la quietud relativa de los fines de semana, el contraste entre los sábados y los domingos. Y así, poco a poco, fui reconociendo las caras de las personas en el fondo, los transeúntes en su camino al trabajo, la misma gente en el mismo lugar cada mañana, viviendo un instante de sus vidas en el objetivo de la cámara de Ogi. Una vez que llegué a conocerlos, empecé a estudiar sus posturas, la forma en que se comportaban de mañana en mañana. Traté de descubrir a través de esos indicios externos sus estados de ánimo, como si pudiera imaginarles historias, como si pudiera penetrar en los dramas invisibles encerrados en sus cuerpos. Elegí otro álbum. Ya no me sentía aburrido ni perplejo como al principio. Comprendí que Ogi estaba fotografiando el tiempo natural y el tiempo humano, y lo hacía plantándose en una minúscula esquina del mundo y deseando que fuera suya, montando guardia en un espacio que había elegido para él mismo. Ogi sonreía de placer mientras me observaba examinar su trabajo. Luego, casi como si estuviera leyéndome los pensamientos, se puso a recitar una línea de Shakespeare. Mañana y mañana y mañana, susurró. El tiempo se desliza con paso mezquino. Entonces entendí que él sabía perfectamente lo que estaba haciendo. Esto sucedió hace más de 2000 fotografías. Desde aquel día, Ogi y yo hemos hablado de su obra muchas veces, pero recién la semana pasada me enteré cómo consiguió la cámara y empezó a sacar fotos. Fue la historia que me contó y que todavía estoy tratando de entender. A principios de esa misma semana, un hombre del New York Times me llamó y me preguntó si estaría dispuesto a escribir un cuento para que se publicara en el periódico La Mañana de Navidad. Mi primer impulso fue decir que no, pero el hombre era muy amable e insistente y hacia el final de la conversación le dije que iba a intentarlo. Pero apenas corté, caí en un profundo pánico. ¿Qué sabía yo de la Navidad?, me pregunté. ¿Qué sabía yo de escribir cuentos por encargo? Pasé los siguientes días en un estado de desesperación, batallando con los fantasmas de Dickens o Henry y otros maestros del espíritu navideño. La sola frase «cuento de Navidad» me traía asociaciones desagradables. Evocaba espantosas efusiones de sensiblería y sentimentalismo hipócrita. Incluso en sus mejores versiones,
Los cuentos de Navidad no eran más que sueños en los que los deseos se hacen realidad, cuentos de hadas para adultos, y yo nunca me hubiera permitido escribir ese tipo de cosas. Y sin embargo, ¿es posible que alguien se proponga escribir un cuento de Navidad insensible? Era una contradicción, una imposibilidad, una perfecta paradoja. Era lo mismo que imaginarse un caballo de carrera sin patas o un gorrión sin alas. No avanzaba. El jueves salí a dar una larga caminata con la esperanza de que el aire me aclarara las ideas. Justo después del mediodía, me detuve en la tabaquería para abastecer mis provisiones y ahí estaba Ogi, parado como de costumbre detrás del mostrador. Me preguntó cómo andaba. Casi sin quererlo, me encontré quitándome el peso de mis problemas ante él. ¿Un cuento de Navidad?, me dijo cuando terminé. ¿Eso es todo? Si me invitas a almorzar, te contaré el mejor cuento de Navidad que jamás hayas escuchado. Y te garantizo que cada palabra es cierta.